Durante la época del Renacimiento, además de la escultura y literatura, el arte de la pintura también sufrió un movimiento de cambio, el cual comenzó en Italia el siglo XVI a finales de la Edad Media, una época que conocemos como el Renacimiento. Las pinturas ahora se involucraban en el estudio de la anatomía del ser humano, de las perspectivas y de las sombras. Estas se basaban en temas mitológicos al representar las historias de épocas antiguas y temas bíblicos, que a pesar de estar presentes, ya no eran tan comunes ni intensos como las pinturas de la Edad Media. A continuación, les vamos a presentar algunas características de la pintura renacentista. Primero que nada, era narrativa. Expone historias y sucesos, reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia. También es realista. Las figuras humanas o de animales y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado para que se parezcan en todo a sus modelos reales. El cuadro se presenta como un escenario, un espacio cúbico, sugerido por medio de los recursos que enseña la perspectiva geométrica recién descubierta, y esto da la ilusión de profundidad. El punto de vista del pintor suele estar en el centro del cuadro. La composición está sometida a esquemas intelectuales, es decir, razonados. Suele preferirse la forma simétrica en la distribución de las figuras. Otra característica es que, en general, es una pintura dibujística, que se fundamenta en el poder definidor y expresivo de la línea, y considera el color como un accidente de la materia de importancia secundaria. Las formas se cierran con un dibujo de trazo continuo y su separación del fondo es absoluta. También se le da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. A partir del siglo XV se usará, en vez del temple, la técnica del óleo, que fue inventada por los pintores flamencos. Esta facilitó el desarrollo de la pintura del caballete. La pintura renacentista tenía sus distinciones durante el siglo XIV y el siglo XV. Estas eran clasificadas como Renacimiento temprano y Alto Renacimiento. A continuación, les vamos a presentar las características de cada uno. El Renacimiento temprano surgió alrededor de los años 1420 a 1500. Este se veía más inspirado en las leyendas y la cultura de la antigua Grecia y Roma. En ellas, el cuadro solía estar centrado. Se empleaba una perspectiva mediante la colocación de las figuras, las lineales, donde hay un punto en el horizonte en donde se juntan todas las líneas, y las atmosféricas, en las que disminuyen los tonos de los colores a medida con la lejanía. En cambio, el Alto Renacimiento predominaba mayormente entre los años 1500 a 1527. Este se caracteriza por ser un arte armónico y reposado, con una técnica superior en el manejo del color y de la perspectiva. Se destaca el naturalismo en las figuras y la expresividad de los rostros, así como la simplicidad y el orden en la composición. Ahora vamos a hablar de diferentes aspectos de este tipo de arte. Primero, sobre la preparación del lienzo y el dibujo inicial. El uso del lienzo fue una gran innovación en la pintura. Antes del lienzo, las pinturas se hacían en paneles de madera o en paredes de yeso. Los paneles podían transportarse, pero tenían un tamaño limitado, y los de yeso eran grandes, pero no podían ser movidos. El lienzo resolvió ambos problemas, facilitando la creación del arte para los artistas que salieron en esta época. Ahora vamos a hablar un poco sobre el color. Este se añadía usando la técnica llamada glaseado. Hay varias fórmulas para crear el glaseado. Una de las más comunes es una combinación de barniz y aceite de linaza a la que se le añadía la pintura o los pigmentos secos. Luego, se aplicaban capas delgadas de pintura sobre el lienzo. Esta técnica era muy útil, ya que creaba la ilusión de percepción en los tonos de la piel. Da Vinci creó la palabra sfumato, que significa esfumado, para describirlo. Ahora vamos a hablar sobre los comienzos de la pintura base. La forma en la que los pintores renacentistas consiguieron profundidad, especialmente en los tonos de la piel, fue creando pinturas base. Una pintura completa monocromática se creaba para luego pintar encima el color.
Los europeos del norte usaban tonos de gris para este paso. Leonardo da Vinci prefería tono sepia. Muchos italianos preferían usar un color gris verdoso llamado terra verde. Como podemos ver, el Renacimiento dejó un gran legado sobre nosotros. Actualmente, las personas viajan a Italia para ver todas estas obras de arte, ya que demuestran todo el esfuerzo y los descubrimientos que se hicieron durante esta época. Es importante poder apreciar este arte, ya que tiene mucho significado y fue un gran movimiento que comenzó muchas nuevas técnicas que hoy aplicamos.